contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Hola amigos, buenas noches. Hoy viernes estamos todos, me imagino ustedes en casita y nosotros aquí como siempre con ustedes y muy contentos de estar en su compañía. Hoy vamos a tener un tema muy especial, pero voy a leer unas cartas. Para eso hemos invitado a Bill Carrascal, que nos va a acompañar y tiene que ver mucho estos correos con el tema de hoy, ¿verdad, Bill? Bienvenido, Sí, Martica, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en una época donde la venida de la Navidad nos llena de mucha ansiedad, todo lo que representa la Navidad. Entonces, por eso vamos a hablar de la ansiedad y especialmente qué es lo que hacemos con la ansiedad, dónde la escondemos, ¿sí? Y de eso trata esta noche. Bueno, los correos dicen así: buenas noches, Marta, les pido el favor de orar por mi hogar, Salcedo García, que Dios nos asista para tener autoridad sobre nuestros hijos y saber el qué y el cómo actuar con ellos, especialmente por Carlos Andrés, que está metido en las drogas, el alcohol y el juego. Hoy ya mi esposo lo llamó y le dijo que se fuera de la casa. No sé a qué hora aparezca y si se cumpla con esta orden. Esto es muy duro de asumir y yo siento una angustia tremenda para saber cómo ayudarlo y cómo salir de esto. Dios los bendiga por tener en cuenta mi petición. Cordialmente, Yolanda. Y la siguiente, que tiene que ver con la angustia, para pedir oración y además, ¿por qué siento tanta angustia ante los eventos de la vida? Atentamente, Ana Cecilia de Saravena, Arauca. Bueno, Bill. Bueno, no, pues. Entonces, como nos decía Bill, ¿dónde escondemos la angustia? Porque a ver, ¿qué tiene que ver eso? O sea, que uno esconde la angustia en algún sitio. Bueno, Primera de Pedro 5:7 dice: por encima de todo, depositad vuestra ansiedad en el Señor, porque Él cuida de nosotros, Él cuida de vosotros. Realmente el único lugar seguro donde nosotros podemos esconder o podemos guardar o podemos entregar debemos entregar o debemos depositar cualquier dificultad que tengamos es en el corazón de Dios. En cualquier otro lugar, en cualquier otra persona y en cualquier otra situación que nosotros depositemos, vamos a correr riesgo y vamos a poner en riesgo la integridad de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. En este caso, en esta primera intención, en esta primera petición, ¿cómo se llama la? Yolanda. Yolanda pregunta, tú lo dices de una manera perfecta para este programa, ¿sí? Quieres saber el qué y el cómo, y eso te genera ansiedad, ¿sí? Eso es la ansiedad. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es un mecanismo del organismo, es un mecanismo de alerta cuando yo me voy a enfrentar a un riesgo, a una responsabilidad, y ese riesgo puede ser imaginario o puede ser real. Obviamente esta situación de tu hijo, de que si se va de la casa, qué hacer, qué va a pasar con él, qué va a pasar con el hogar, estás haciendo bien, estás haciendo mal, qué consecuencias va a traer, eso te hace culpable, eso no, todo eso te genera ansiedad, y eso es la ansiedad. Pero entonces cuando tenemos ansiedad, en cambio de depositarla en el corazón de Dios, nosotros, por ejemplo, la depositamos en lo que Gálatas 5:19 llama la carne, ¿cierto? Entonces, si la carne, ¿qué representa? La carne representa todo lo que es el ser humano sin Dios, la humanidad. Entonces la depositamos, por ejemplo, en nuestros instintos, y por eso viene entonces esa excitación desesperante
que lleva a la gente a la pornografía, que lleva a la gente a... Pero en sí que, perdóname, ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pedro acerca de la angustia exactamente para que los amigos pues podamos entender bien? ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos de depositar nuestra angustia ¿dónde? Tú lo dices, esta intención lo dice muy claro, ¿sí? Porque tú dices, bueno, Señor, quiero pedirte que me ayudes a manejar esto. Realmente lo que nos dice Pedro es que el camino para resolver cualquier ansiedad es orar. Es orar. Es orar, ¿sí? Es recordar que el único que puede convertir esa ansiedad en bendición es el Señor. Y entonces, cuando yo le coloco eso al Señor, el Señor no me va a destruir con eso, porque lo que hace cualquier otra persona, cualquier amigo que no nos quiera o cualquier cosa, lo que hace es que nos alimenta la ansiedad y nos la empeora. En cambio, el Señor esa ansiedad la va a tomar, la va a crucificar, la va a redimir y la va a convertir en bendición y la va a convertir en una herramienta para aprender a tomar las decisiones adecuadas, ¿cierto? La va a convertir en una herramienta para que sí, uno se pellizque, uno esté alerta, pero no para salir corriendo, porque la ansiedad es eso, la ansiedad es no por te ejemplo, da paz, te quita la paz. Sí, la ansiedad es como cuando tú vas por la calle y vas atravesando un jardín de una casa y sale un perro muy grande. ¿Cuál es el primer mecanismo del organismo? Está corriendo peligro, uno siente por allá que suda, siente frío y la primera reacción de uno es salir corriendo, ¿cierto? Pero si el perro está en una reja, pues no vale la pena correr, ¿cierto? Entonces, si tú pides en ese momento, en vez de salir corriendo, Espíritu Santo, y dices, Señor, ayúdame a controlar esta ansiedad, pues tú te das cuenta que no tienes riesgo, porque ese perro que es grande, que tiene unos dientes muy grandes, pues está enrejado, no te va a pasar nada, ¿cierto? La ansiedad, digamos, esa reacción inmediata se llama estrés, ¿cierto? Es la tensión que pongo en el cuerpo cuando tengo que ir a buscar, ir a solucionar, ir a responder, pero cuando ese estrés se vuelve permanente, se llama ansiedad. Es decir, es como si yo me fuera corriendo una semana porque ese perro que está detrás de la reja me va a alcanzar. Claro, o sea, es absurdo, sentido. ¿cierto? Tenemos dos llamadas, qué pena que te interrumpa, Tranquila. tenemos dos llamadas, pero tú sabes que los televidentes tienen aquí la palabra. Son lo más importante. Sí, tenemos a Luz. Luz, buenas noches, nos llama desde Pereira. Luz. Hola, Luz. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Luz. Buenas noches, para felicitarlos por el programa, felicitar todo lo de Teleamiga, invitarla a usted. Para felicitarla a usted, Martica, y al invitado. Gracias, Dios te bendiga. Cuéntanos, Luz. A ver si de pronto me pone en cadena de oración, que sufro mucho de mucha depresión, ansiedad, angustia. Listo, bueno, Luz, para que escuches bien lo que estamos hablando en este momento, Bill está compartiendo un tema muy interesante, cómo enfrentar nuestras ansiedades. Y dónde las escondemos. Es interesante para que tú nos digas dónde escondemos las ansiedades. Ahorita cuando contestemos esta siguiente llamada, tenemos a Marixa en Bogotá. Marixa, buenas noches. Marixa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marixa? Doña, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Marixa. ¿Aló? Muy bien, ¿Sí, Marixa? Te escuchamos, Marixa. No, que simplemente quería preguntarles que, como está diciendo el señor, que la ansiedad sí, pero cuando eso no se quita, eso es decir, se le vuelve a uno enfermedad, porque uno reza y reza, y lo que él dice, entregárselo a Dios, pero no hay respuesta, y entonces, ¿en qué queda uno? Listo, Marixa. Bueno, ese va a ser como el remate hoy del programa, vamos a dar unas pautas, entonces te pido que te sientes a ver el programa y que bueno, vayas siguiendo todo el hilo y ahí te vamos a responder. Olga, buenas noches. Martica, buenas noches. ¿Cómo estás, Olga?
Cuéntanos. Señora, felicitándolas por su programa. Gracias, cuéntanos. Martica, sufro de depresión, ansiedad, miedo. Me he pegado mucho a Dios. Estoy en tratamiento psicológico, ayudándome, tratándome de ayudar mucho y pegada de la mano de Dios. Pero pues las terapias son duras, las que me hace la psicóloga. Quisiera como que me dijera algo, o sea, que como que me enseñe a soportar esta enfermedad que tengo. Listo, Olga. Voy a comentarle algo. Mira, yo una vez sufrí crisis de pánico a través de una cirugía y yo sé lo que tú sientes, por eso de que el problema de la ansiedad y del pánico, a través, me pasó por la anestesia, a veces sucede eso, y resulta que una vez leí en la Biblia, en Sabiduría 17:11 creo que es, dice que el miedo en realidad no es otra cosa que no querer servirse de la razón. Entonces, el abandono de los recursos de la razón. El abandono de los recursos de la razón, que mientras menores son los recursos interiores, mayor parece lo que está por fuera. Palabras más, palabras menos, pero más o menos dice así. Entonces, cuando tú le pides al Señor, ¿sí?, que te ayude a razonar a qué le tienes miedo, es como la señora que estás viendo la carta en este momento. Si la señora hay que preguntar a qué le tengo miedo, porque no es tenerle miedo al miedo, sino hay que pedir al Señor que con la inteligencia que Dios te ha dado, con tus potencias del alma, hay que razonar por qué tengo miedo, por qué tengo angustia. Hay que pedir al Espíritu Santo que podemos ubicar cuál es la raíz. Espíritu Santo discernimiento para buscar la raíz de lo que te está pasando. Y ahí has ganado muchísimo. Bueno, Bill, entonces íbamos en que si yo escondo mi ansiedad en mi estómago, ¿qué me puede pasar? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Digamos, cuando yo tengo un peligro real o imaginario, entonces la sangre se corre de todo el cuerpo, el cerebro de todo el cuerpo, y se va y se concentra en los órganos vitales como el estómago, ¿cierto? Y entonces allí también se concentran todas las toxinas, se concentran todas las toxinas. Entonces eso me puede generar dos cosas, ¿sí? O el sentimiento de que estoy muy débil y entonces empiezo a comer, ¿sí? O me siento como que debo evitar comer. O sea, ¿sí? o come o no come. O no ¿cierto? come, Entonces, sí. Y también vienen las úlceras, viene este tipo de cosas. Viene la bulimia. Acá no estamos hablando de anorexia porque la anorexia tiene que ver con que no me gusta mi cuerpo, pero acá no, acá sencillamente es como que el apetito se me cierra, ¿cierto? Eso en el tema del estómago. Pero por ejemplo, si yo la escondo en la cabeza, ¿qué pasa? Entonces me obsesiono, me van a matar, me voy a morir, ¿cierto? Me obsesiono, me puedo volver neurótico. Viene la paranoia, el pánico. Me entro en ataques de pánico, ¿sí? Me pongo a pensar que nadie me quiere, por ejemplo. Si yo escondo mi ansiedad en mi parte instintiva, en los órganos sexuales, es una parte vital también, y también la sangre se concentra allá. Entonces, cuando uno está ansioso, empieza a sentir una cantidad de cosas en los órganos sexuales, entonces empieza a sentir excitación, por ejemplo. Como de un desenfreno. Y entonces eso me puede llevar a un desenfreno sexual. Si yo escondo el pánico en mis heridas, entonces va a venir todo lo que es la tristeza, la depresión, el miedo, los resentimientos. O sea que no es bueno esconder la ansiedad. Los rencores, sí. Porque todo nos va a traer problemas, ya sea a nivel psicológico o a nivel físico. ¿Sí? Esos escondites no son buenos. No son buenos, bueno, listo. Entonces vamos con otra llamada. Tenemos a Luis Eduardo. Luis Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Martica. ¿Cómo estás, Los felicito por tan maravilloso programa. Gracias, cuéntanos, Luis Eduardo. Sí, yo los llamo aquí en Medellín. Mire, mi problema viene hace por ahí 20 años, a raíz de la muerte de mi hermano, que lo mataron en una masacre. Entonces, yo entré en un trauma, sí, y a raíz de eso me ha generado mucho miedo,
mucha angustia. Yo soy una persona que me gusta mucho orar, pero yo no veo como la solución, o no sé si necesitaría ayuda en otra parte o qué, pero realmente yo me siento muy perjudicado porque he llegado al punto de que me estoy aislando de la gente. Bueno, yo les quiero pedir que me colaboren y me pongan en oración. Muchísimas gracias. Con todo Feliz gusto, noche. Luis Eduardo, vamos a orar por ti. Yo sé que al final también vamos a ir un momentico de oración, pero ¿qué le decimos ¿Qué es lo a que Luis pasa Eduardo? acá, Luis Eduardo? Que cuando uno piensa que, o sea, pues es una situación obviamente dramática, no da para menos, pero de alguna manera tú estás enganchado con esa situación y tienes, digamos, estás depositando la ansiedad en esa situación, en ese recuerdo, en esos que masacraron a esta persona y digamos, estás amarrado a ese pasado. Eso te impide mirar hacia el presente y especialmente eso te impide confiar en Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está pasando? Cuando uno huye de todos lados y en todos lados ve el fantasma, ¿sí? Ve el perro grande. Estamos en el ejemplo del perro grande, que en este caso son esos sicarios o son esos agresores, esos ofensores, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces uno llega y siente que el único lugar seguro es su casa y entonces se esconde allí. Pero entonces esconderse en la casa es otra forma de estar huyendo, ¿sí? Y aunque yo no te digo que te expongas, lo que sí te digo es que buena parte de ese miedo ya pasó y tienes es que mirar al Señor y confiar en Él. Ahorita vamos a dar ya unos tips para mirar cómo es eso de depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo Bueno, se entonces hace quedamos con eso? ahorita, queda la respuesta ahorita para continuarla, ¿cierto? Sí, Marta. Bueno, tenemos a Luz Mari. Luz Mari, buenas noches. Luz Mari. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Luz Mari? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos, Luz Mari. Gracias. Lo que pasa es que yo, pues la verdad, llevo 35 años de casada con mi esposo, pero últimamente, hace 2 años para atrás, pues mi situación ha sido bastante dura y triste porque pues él me tiene a mí totalmente aislada, no me tiene en cuenta para nada. No sé ni qué soy para él porque todo lo demás vale menos, pues yo ni mis hijos, tenemos 4 hijos, tenemos una nieta, lo que es para diciembre, para fechas especiales, él ahora siempre, váyase para donde su familia, váyase para no sé dónde, y no le gusta estar conmigo. Y la verdad es que mi situación económica, pues yo estoy en esta situación porque si yo tuviera plata, pues hace tiempo me hubiera ido, pero no me voy porque no tengo ni cómo sacar mis hijos adelante, ni cómo salir yo adelante sola, ¿sí? Entonces estoy en una situación bastante dura y triste porque yo lloro y sufro mucho de ver cómo en mi vida soy una mujer excelente, que solo Dios sabe el tipo de mujer que soy y de madre toda la vida, abnegada, resignada, pero estoy viviendo una situación muy triste. Bueno, mira, Luz Mari, perdona que aquí te voy a decir eso porque hay cosas que uno también ha pasado por ahí, ¿no? Cosas cuando son del alma. Cuando tú hablas de que te tienen aislada, es que tú te has dejado aislar. Porque eso de que a mí me aislaron, a mí me hicieron, no, es porque nosotros hemos permitido eso. Entonces lo importante, Luz Mari, es volver a retomar tu papel, el papel de hija de Dios, el papel que Dios te asignó como mujer, como mamá, y hay que tomar autoridad en el nombre de Dios, orar y tomar autoridad en el nombre de Dios, porque eso que me aislaron no es porque nosotros lo permitimos. Entonces hay que empezar por ahí, de pedir al Señor que levante tu autoestima, pero como hija de Dios, el saber que tú eres una hija del Rey y que nadie puede maltratarte, y tomar autoridad. Y ahí para allá, ahorita ya Bill les va a dar los tips más adelante para cómo manejar esa angustia y esa depresión. Bueno, tenemos a Lucila. Lucila, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola Lucila, buenas noches. Esto para felicitar a Martica del programa y el joven que la acompaña también, y para pedir oración al joven, ven, a Bill. Joven de pelo quieto.
Cuéntanos. Esto les voy a pedir que me hagan el favor y me pongan en cadena de oración. Y muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Dios te bendiga. Bueno, con mucho gusto, Lucila. Bueno, entonces empecemos por los tips, así como mientras llamada y llamada. A ver, el primer tip. No voy a leer la cita para que nos rinda, pero invito a los teleamigos para que, si tienen Biblia en mano, Filipenses 4, del 6 al 13. De allí encontramos los siguientes pasos o herramientas para poner nuestra confianza en el Señor, para depositar la ansiedad y cualquier cosa que nos afecte en el Señor. Lo primero, estemos siempre alegres, ¿sí? Tengo un testimonio por ahí de una persona que atendía estos días, todas las deudas, la estafaron, todo lo que tú quieras, terrible. Y nadie le quería pagar. Y resulta que, bueno, yo le dije, pero tú no eres culpable de que te hayan estafado, ¿y por qué? Y me dice, es que toda la gente me dice, yo no le voy a pagar porque estoy arruinado y no sé qué. Y miren que fue tan lindo cuando yo le dije, pero tienes que tener una actitud distinta porque tú no has cometido ningún delito. Miren que solamente con eso, hoy me contaba, precisamente esta tarde, que esa gente que pensaba que no le iban a pagar, le están tocando la puerta a pagar, y una hasta le dijo, vea, y le voy a dar más intereses, unos intereses que le debo. Y ella decía, y ahora estoy feliz, y esa alegría como que me está trayendo cosas buenas, estar siempre alegres. Primer punto, estar siempre alegre. Vamos con una llamada. Rosa de Bogotá. Rosa, buenas noches. Martica, muy buenas noches. ¿Cómo está, Rosa? Cuéntanos así, rapidito, porque estamos aquí en una cosa importantísima. Cuéntanos. Yo a las personas que tienen tanta ansiedad. ¿Cómo dices? Mire, yo llamo es para darles un consejo porque yo la sufrí, pero lo que tienen que hacer ellas es siempre cubrirse con la sangre de Cristo y pedirle a nuestro Señor que las libere y les rompa esas ataduras y esas cadenas que traen de muchos antepasados. Eso no es que ellas lo hayan querido, sino que están atadas a esas cadenas. Entonces, que se cubran con la sangre de Cristo, que asistan a la misa, confesarse y tratar de llevar una vida religiosa, porque el hecho no es pedir, sino que también uno tiene que dar. Exactamente. Gracias, Rosa, por tu aporte. Muy bueno. Yo sé que Vilo también lo tenía ahí como los tips, pero gracias por tu aporte. Gladys, buenas noches. Gladys, desde Cali. Gladys, buenas noches. Bueno, parece que no nos entró. Tenemos a Omael de Neiva. Omael, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, buenas noches, doctora Cecilia. Marta. Sí, pero no doctora, Marta. Marta, bájale el volumen a tu televisor, por favor, cuéntanos. Sí, ya lo bajé. Listo, bueno, cuéntanos. Yo quiero dar testimonio así algo breve sobre el tema de la ansiedad. Yo la sufrí bastante dura, y ¿con qué me la quité? El remedio está en Dios. ¿Cómo? Con una buena confesión, visita al Santísimo frecuente, Santa Eucaristía y Santo Rosario, obra de caridad, de misericordia, ayuno y penitencia, y chao, ese es el remedio que yo doy, porque doy testimonio de eso, la viví, Marta Cecilia y nuestro invitado, la viví 5 veces, gracias a Dios me sacó eso, y puedo dar testimonio de eso para los hermanos teleamigos televidentes, que escuchen, anoten eso y tengan presente, y ese es mi aporte de Marta Cecilia. Que pase buena noche y que Dios los bendiga. Gracias, Omael. Mira que ya te nos adelantaste porque eso venían ahí en los tips. Sí, precisamente eso es depositar nuestra confianza en Él, irse a los pies de Él, ¿sí? Arrojarse a los pies de Él. Él tiene todos los remedios. Como dice, tú leías ahí en San Pedro, ¿no? La carta de San Pedro, dice que depositemos nuestra ansiedad en el corazón de Dios. O sea, es sacar lo que nosotros tenemos. ¿Y cuántas veces, Bill? Cada vez que la sintamos. Cada vez que la sintamos. O sea que si en el día 120 veces ese problemita, 20 veces tengo que hacerlo. En vez de pensar
en lo que me puede pasar y que seguramente no me va a pasar, pues pienso en el Señor, me acuerdo del Señor y me voy y me postro a los pies de Él, busco la confesión, busco la Eucaristía, busco todo, me congrego en un grupo de oración. O sea, las veces que sea necesario. Las veces Entonces, que sea. aquí no es que cada 4 ni cada, sino las veces que la persona ¿sí? de y día poco y de a noche. poco ya se va volviendo un hábito depositar todo en él y va a llegar un momento en que la ansiedad se va a ir disminuyendo y ya no se va a activar la ansiedad, sino que vas a sentir, es como el Señor está ahí siempre contigo, Bueno, ¿cierto? Sí, listo. Tenemos otra llamada, tenemos a Marco Antonio. Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches, doctora Marta. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Cuéntanos. noches, doctora Marta. Buenas noches, cuéntanos. A ver, doctora, lo que ocurre es que hace poco tiempo, más o menos 7 meses cumplidos ya, me separé, me fui del hogar, puesto que las cosas estaban muy tensas, muy incómodas. Pues traté de ser el mejor esposo, el mejor padre, y pues lo que en este momento estoy es agobiado. Pues ella es una buena esposa, una buena madre, y tengo unos hijos preciosos, son mayores de edad, y pues lo que más deseo en la vida de pronto es que ella reflexione. Lo que está tratando de hacer ella ahorita es de lo que se logró con la voluntad y con las bondades de mi Dios, las bendiciones de mi Dios, es pues desaparecerlo, como vender el hogar, la casa que quedó de esa unión, y pues no lo desearía, pero si ella está en un conflicto muy emocional, como es muy dura, muy fuerte de corazón. Bueno, Marco Antonio, ¿tú o yo? Tú, Martica. Bueno, yo. Mira, Marco Antonio, hay realidades que uno no puede tapar con una mano, ¿no? Lo importante es el diálogo. Yo pienso que es el diálogo, poner las cartas sobre la mesa. Primero que todo orar, pedir al Espíritu Santo que te ilumine y poner las cartas sobre la mesa. Pero hay algo que es importante, a través del ángel de la guarda, que el padre Gregorio nos lo compartía hace 8 días precisamente, ¿no? Es pedirle al ángel de la guarda de la otra persona, a nuestro ángel de la guarda, que se ponga de acuerdo con el ángel de la guarda de tu pareja, de tu esposa, para que haya un diálogo, para que ella pueda escucharte, ¿no? Y hablar con el corazón y hablar. Y ya después ya tomar decisiones, pero primero que todo el diálogo, orar, hablar y tomar decisiones, pero en conjunto. ¿Te parece bien así? Sí, Martica. Bueno, Martica, te propongo que avancemos, no tenemos tiempo de explicar los tips, pero los voy a enumerar para que los tengamos. Entonces, recordemos. Primero, estar siempre alegres en el Señor, ¿cierto? En vez de desparramarnos diciéndole a la gente todos los peligros que corremos, vamos a proclamar la bendición del Señor y vamos a proclamar la bendición. Tercero, reconocer que Dios siempre está presente y está cercano, y buscar esa cercanía. Cuarto, no te inquietes, dile al Espíritu Santo que te permita ver las cosas en su justa proporción. Una cosa importante que me ha servido a mí para aconsejar a la gente: en vez de mirar lo que puede pasar y no va a pasar, recuerde cuántas veces Dios lo ha sacado de problemas, recordar las victorias del pasado y cómo lo resolví, cómo me lo ayudó Dios a resolver, ¿sí? Una persona, una oración, un sacerdote, ¿sí? O los mismos dones, ¿sí? Me fui a un congreso, me fui a una Eucaristía, ¿sí? Oré y el Espíritu Santo me iluminó. Recuerde los recursos que le dio Dios, la provisión que Dios le dio. Cuando se presenta el problema que le genera ansiedad, en ese mismo instante, no mañana, no después, póngase a orar, ¿sí? Y como dice Pedro, deposítela en el Señor. ¿Cómo va a ser esa oración? La oración tiene que ser sincera, confiada
y agradecida. Confiada, la palabra, la clave, ¿sí? La palabra más importante es confiada. Tenemos a Alice de Tunja. Alice, buenas noches. ¿Aló? Alice. Bueno, entonces buenas noches, vamos con Gloria de Bogotá. Gloria, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Gloria, buenas noches. Buenas noches. Sí, es para ponerme en cadena de oración, porque imagínese que mi esposo se fue, o sea, tenía una señora antes, o sea, yo tengo 33 años de casada, y mi esposo tenía una muchacha, y pues yo no me he dado cuenta ni nada. Entonces dice que él la trajo aquí a la casa, y imagínese que ahorita él le cogió fastidio a la casa, no quiere saber nada de la casa, no quiere saber nada de mi hijo, y se fue para muy lejos y está lejos con ella. Y pues yo tengo, mi hijo es esquizofrénico y epiléptico, y pues pido oración por mi familia, por él, por mi hijo. Bueno, Gloria, el Señor no te va a abandonar, nunca te ha dejado solo, siempre va a estar contigo. Y el Señor, a mí hay una frase que me gusta mucho en la Biblia que dice que Dios escucha la oración de las viudas y de los huérfanos, y en este momento es como si tú estuvieras viuda. Clámale al Señor que Él te va a responder, yo sé que Él no te va a abandonar. Vamos a orar por ti, por Gloria. Tenemos a Alberto. Alberto, buenas noches. Bendecido y amado, muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás, noches, Alberto? La paz esté con vosotros. Amén, lo mismo con tu corazón. El Dios divino y santo que está en mí, saluda a ese Dios divino y santo que está en cada uno de vosotros. Amén. Amén. Mire, bendecidos y amados, nosotros creemos que el problema de la humanidad es causado por la duda. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús nos dijo en Lucas 17 que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, pero ¿quién se lo ha creído? Nadie. Entonces tenemos que activar el reino de Dios para que nos vaya bien, y se activa haciendo todas las cosas con fe, con esperanza, con amor y para la gloria de Dios. Porque donde hay fe hay esperanza, donde hay esperanza hay amor, donde hay amor está Dios, y ahí no hace falta nada. Amén, amén y amén. Listo. Bueno, muy en el tema. Aporte, Alberto. Tenemos los comentarios. Tenemos otra última llamada, sí, de Omar. Omar, buenas noches. Omar. ¿Aló? Buenas noches, Martica, ¿cómo está? Bien, Omar, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias, Martica. Acuérdese eso que decía Marco ahora en la llamada, que aunque tu padre y tu madre te abandonaré, yo nunca te abandonaré, dice el Señor en la carta que nos deja tan bonita. Y es lo que decía Martica, ¿no? Clama a mí, yo te escucharé y te responderé. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí es muy parecido al caso de Marco, donde la ansiedad y la depresión vienen por las separaciones hoy en día, porque el enemigo de Dios y del hombre está destruyendo los niños más pequeños y los hogares, que lo que le falta por destruir a él son los hogares, que es el núcleo de la sociedad. Pero mire que nuestro remedio fue conocer a Dios, amarlo, seguirlo y servirlo. Y hemos empezado con unas personas hace 7 o 8 años un trabajo muy lindo, con habitantes de calle, con ancianitos abandonados, con niños del barrio Tiguaque, y ya llevamos en la fundación que hacemos sin ánimo de lucro porque es de nuestro pecunio, y cómo Dios cumple su palabra, que hay más felicidad al dar que al recibir. Pero nunca vamos a poder amar a un Dios que no conocemos. Si lo empezamos a conocer, Él va vaciando ese corazón de nosotros de ese apego e idolatría que tenemos por esa esposa y esos hijos, que a veces nos centramos tanto que esa es la ansiedad que vamos desarrollando, porque por ejemplo en nuestro caso duré casi 9 meses sin dormir, y es algo terrible que tiene uno que manejar es solo con la palabra de Dios. El Santo Rosario es un arma muy poderosa contra Satanás. Entonces es ese consejo a Marco y a todos los que están atravesando: empiece a hacer un grupo de personas en grupos de oración y empiece a servirle a Dios primero. Acuérdese que el corazón de la esposa de Marco no va a cambiarlo sino Dios. El amor en Corintios es muy claro, el amor es sufrido, el amor hay que conseguir lucharlo. A veces nos une Satanás y nos separa Satanás, pero a veces vuelve y nos une Dios en un santo matrimonio, y para la gloria de Dios, por ejemplo, yo ya llevo 86 meses en castidad, porque hice un pacto con Dios de servirle, amarle y adorarle a través del amor, y si Él quiere y es su voluntad, nos devuelve los hogares, pero hogares para bien y para felicidad eterna. Bueno, gracias, muy Martica, bueno tu aporte, Dios te bendiga, gracias. Bueno, hoy hemos sido bendecidos con los aportes de los teleamigos. Mejor dicho,
han estado en sintonía. Estamos en sintonía con el corazón de Dios. Sí, bueno, de todos estas actitudes tenemos ante el 5 Señor. minutos para. ¿Cómo? Tenemos 5 minutos para que. Bueno. Listo, entonces trataremos de resumirlo más. Bueno, sí. No, esta última llamada, una cosita que me parece importante, el servicio, porque es que la gente siempre se queda, vengan, visítenme, sánenme y listo, reciben su sanación y siguen su vida, pero cuando llegan a la rutina de su vida, de su soledad, vuelven y caen en ansiedad. Toman el problema. Y yo he visto que la mejor manera de que la gente deje de pensar en el problema es, como decías, conocer, amar, pero servir al Señor. Y cuando ya yo dejo de enfocarme en el problema y veo que hay gente que tiene más dificultades que yo, en ese momento ya mi herida desaparece, ¿sí? Claro. Y ya el Señor, a través de la persona a la que yo supuestamente voy a ayudar, el Señor empieza a llevarme a un nivel más profundo de bendición y de sanación. Una cosita importante para seguir en el tema, hacer todo esto va a traer un fruto importante, que es un corazón restaurado, y la integridad nuestra no va a ser puesta en riesgo, sino preservada. Y como dice Filipenses, como dice Efesios, esto que estamos leyendo, Filipenses 4, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el fruto de depositar nuestra ansiedad en el Señor, no ponernos en riesgo, ni poner en riesgo a nuestra familia, sino recibir el don de la paz, una paz que supera nuestra capacidad de comprender por qué nos pasan las cosas, una paz que supera las inclinaciones, el pecado, los deseos de venganza, ¿sí? Una paz que va a custodiar todo lo que somos, especialmente nuestra dignidad de hijos de Dios. Una cosa importante, en vez de fijarse en los riesgos que corre, tenga en cuenta todo lo bueno que está a su alrededor, lo bueno que tiene esa persona. Como yo decía en algún programa, no te conectes con la persona que está cayendo en una adicción, por ejemplo. Conéctate con el Hijo de Dios que hay ahí. Conéctate con el Dios que bendice cualquier cosa que tú vas a enfrentar, ¿sí? Todo lo que sea digno de elogio, allí es donde tú te tienes que conectar y empezar a ver a todo como un don, como un regalo y no como una amenaza. Bueno, antes de la oración, Bill, gracias. Y acuérdese, además de lo que dijo Bill, porque sé que él nos repitió la oración, la confesión, los sacramentos, todo lo que ya hemos hablado a través del programa. Usted sabe que el tiempo en televisión es cortico. Entonces vamos a mencionar unas personas que nos han llamado, a ver a Judith de Santa Marta para pedir oración por una rodilla que está muy enferma, a Luz Marina y Alejandro, a Mónica López por problemas familiares. Y le recordamos a nuestros teleamigos su aporte. Necesitamos que ustedes nos ayuden para poder mantener este programa. Yo sé que hay mucha gente que le gusta este programa, que se ha beneficiado, entonces tenemos también que ser generosos con el Señor, no con nosotros, con el Señor, para que este programa siga adelante. Gracias, Bill, por estar con nosotros. Gracias, Martica. Hay otro correo, nos dan unos temas, pero para que ustedes estén pendientes del Teleamigatón, que viene ahorita en diciembre, donde vamos a tratar muchos otros temas y también vamos a contar, si Dios lo permite, con la presencia de Bill. Bueno, muchas gracias, Bill. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana y la oración, por favor. Bueno, deposítate en el Señor, arrójate a los pies. Vas a colocar todo lo que te genera miedo, todo lo que te genera preocupación, los riesgos, como papá, como mamá, como hijo, como empleado, los riesgos financieros, los riesgos políticos, los riesgos que corre tu salud, los riesgos de que te quiten la casa, qué sé yo, cualquier riesgo.
y en vez de pensar en lo que te va a pasar, vas a decirle, Señor Jesús, me arrojo con todos mis problemas, con todos mis miedos, con todos mis riesgos y con todos los temores que yo tengo, yo me arrojo a tus pies y quiero pedirte la gracia de que renueves todas las bendiciones que he recibido cuando he ido ante un sacerdote a confesarme, que renueves toda la gracia sacramental que me has dado en el bautismo, que me has dado en la comunión, que me has dado en la confesión, que renueves, Señor, toda tu bondad y toda tu bendición, y que me llenes de tu amor y de tu misericordia, y que me des la paz que supera todo entendimiento. Amén. Amén.